El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 144. Espada y Shaed. Con la bolsa llena a reventar y la carta de crédito de Alberon que me aseguraba la matrícula, el bimestre de invierno fue más despreocupado que un paseo por el jardín. Resultaba extraño no tener que vivir como un avaro. Tenía ropa de mi talla y podía permitirme llevarla a que me la lavaran. Podía tomar café o chocolate siempre que quisiera. Ya no tenía que trabajar como un condenado en la factoría y podía pasar el rato haciendo experimentos simplemente para satisfacer mi curiosidad o realizar proyectos simplemente por placer. Después de casi un año fuera, tardé un tiempo en volver a adaptarme a la universidad. Me costaba acostumbrarme a no llevar la espada, pero allí eso estaba mal visto y sabía que me habría causado problemas y que no valía la pena. Al principio dejaba cesura en mi habitación, pero yo sabía mejor que nadie lo fácil que habría sido entrar y robarla. La tranca solo habría mantenido alejado a un ladrón muy remilgado. Otro más pragmático habría podido limitarse a romper mi ventana y largarse de allí en menos de un minuto. Puesto que la espada era literalmente irreemplazable, y como había prometido guardarla a salvo, no tardé mucho en buscarle un escondite en la subrealidad. En cambio, sí dejé a mano el Shaed, porque podía cambiarle la forma fácilmente. Ya casi nunca ondeaba por su cuenta. Normalmente ni siquiera se movía en la medida en que parecía exigirlo el fuerte viento. Quizá piensen que la gente debería haberlo notado, pero no fue así. Ni siquiera Willem y Simon, que se burlaban del cariño que le tenía, hicieron ninguna observación sobre mi capa, aparte de comentar que era una prenda asombrosamente versátil. De hecho, Elodin fue el único que se fijó en la peculiaridad de mi Shaed. ¿Qué es eso? Exclamó cuando nos cruzamos en un pequeño patio delante de la principalía. ¿Desde cuándo vas shaedeado? ¿Cómo dice? Pregunté. Tu capa, hombre, tu capa multiforme. ¿De dónde demonios sacaste un Shaed? Confundió mi sorpresa con ignorancia. ¿Acaso no sabes qué es eso que llevas? Sé lo que es, contesté. Lo que me sorprende es que lo sepa usted. Elodin me miró ofendido. Si no supiera distinguir una capa férica a unos metros de distancia, no sería un gran dominador. Tomó una esquina del Shaed entre dos dedos. Es preciosa. He aquí una obra de magia antigua de las que raramente se ven hoy en día. De hecho, es una obra de magia muy nueva, le dije. ¿Qué quieres decir? Como era evidente que mi explicación conllevaría una larga historia, Elodin me condujo a una taberna pequeña y acogedora que yo no conocía. De hecho, no sé si llamarla taberna. No estaba abarrotada de estudiantes parlanchines, ni olía a cerveza. Estaba poco iluminada y silenciosa. Tenía los techos bajos, y había cómodos butacones repartidos por toda la sala. Olía a cuero y vino viejo. Nos sentamos cerca de un radiador encendido y nos tomamos una sidra dulce, servida caliente y especiada, mientras le relataba toda la historia de mi involuntario viaje a Fata. Sentí un alivio tremendo. Todavía no había podido contárselo a nadie por temor a que toda la universidad se riera de mí. Elodin resultó un público sorprendentemente atento y se interesó especialmente por el combate que habíamos mantenido Felurian y yo, cuando ella intentó doblegarme. Cuando terminé de contarle la historia me acribilló a preguntas. ¿Recordaba qué había dicho para llamar al viento? ¿Qué había sentido? Ese extraño estado de alerta que describía, ¿era como estar borracho o más bien como en estado de shock? Contesté lo mejor que pude, y al final Elodin se reclinó en el respaldo, asintiendo con la cabeza en silencio. Que un alumno vaya a perseguir el viento y la atrape es una muy buena señal, me dijo con aprobación. Ya lo has llamado dos veces, a partir de ahora cada vez será más fácil. Tres veces, en realidad, lo corregí. Volví a encontrarlo mientras estaba en Ademre. Elodin rió. Lo perseguiste hasta el borde del mapa, dijo, haciendo un amplio ademán con la mano izquierda abierta. Perplejo, caí en la cuenta de que aquel era el signo Adem de respeto y asombro. ¿Qué sentiste? ¿Crees que podrías encontrar otra vez su nombre si lo necesitaras? Me concentré y traté de dirigir mi mente hacia la hoja que gira. Había pasado un mes desde la última vez que lo intentara y había recorrido más de 1000 kilómetros, y no me fue fácil sumir mi mente en aquel extraño vacío vertiginoso.
Al final lo conseguí. Miré alrededor con la esperanza de ver el nombre del viento como quien ve a un viejo amigo, pero allí solo había motas de polvo arremolinándose en un rayo de sol que entraba sesgado por una ventana. ¿Y bien? Preguntó Elodin. ¿Podrías llamarlo si lo necesitaras? Tal vez, dije, vacilante. Elodin asintió con la cabeza para inclinar que lo entendía. Pero seguramente no podrías llamarlo si alguien te lo pidiera, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, un tanto compungido. No te desanimes. Así tendremos algo con qué trabajar. Sonrió alegremente y me dio unas palmadas en la espalda. Pero creo que tu historia revela algo más de lo que tú crees. Hiciste algo más que llamar al viento. Por lo que me cuentas, creo que lo que llamaste fue el propio nombre de Felurian. Reflexioné. Mis recuerdos de la temporada que había pasado en Fata eran fragmentarios, y más aún los de mi confrontación con Felurian, que tenían un extraño carácter onírico. Cuando intentaba recordarla con detalle, casi parecía que le hubiera sucedido a otra persona. Supongo que es posible. Es más que posible, me aseguró. Dudo mucho que una criatura tan antigua y tan poderosa como Felurian pudiera ser sometida solo con el viento. Y no lo digo para quitarle méritos a tu logro. Se apresuró a añadir. Llamar al viento es algo que solo consigue un estudiante entre mil, pero nombrar a un ser vivo, y especialmente a un ser pata. Me miró mientras arqueaba las cejas. Eso es harina de otro costal. ¿Por qué es tan diferente al nombre de una persona? Pregunté, y a continuación respondí mi propia pregunta. Por la complejidad. Exacto, confirmó Elodin. Mi lucidez pareció emocionarlo. Para nombrar una cosa debes comprenderla por entero. Una piedra o una ráfaga de viento ya son bastante difíciles. Una persona... Dejó la frase en el aire. No me atrevo a afirmar que comprendiera a Felurian, dije. Una parte de ti sí la comprendió, insistió él. Tu mente dormida. Es bastante inusual. Si hubieras sabido lo difícil que era, jamás lo habrías conseguido. Como la pobreza ya no me obligaba a trabajar horas y horas en la factoría, tenía libertad para estudiar más que antes. Seguí asistiendo a mis clases de simpatía, medicina y artificería, y luego añadí química, herbología y anatomía femenina comparada. Mi encuentro casual con la caja de los Lacles había despertado mi curiosidad, e intenté aprender algo sobre los nudos narrativos ílicos, pero pronto descubrí que la mayoría de los libros sobre Il eran de historia y no de lingüística, y no aportaban información de cómo leer un nudo. Así que registré los catálogos muertos y hallé un único estante con libros abandonados relacionados con Il, en una de las partes más tenebrosas, con techos muy bajos de los sótanos más profundos. Y mientras buscaba un sitio donde sentarme a leer, descubrí una pequeña habitación escondida detrás de unas estanterías. No era un rincón de lectura, como yo había sospechado. Dentro había cientos de carretes enormes de madera a los que se arrollaban cuerdas anudadas. No eran libros, exactamente, sino su equivalente ílico. Una fina capa de polvo lo cubría todo, y me dio la impresión de que hacía décadas que nadie entraba allí. Siento una gran debilidad por las cosas secretas, pero me percaté rápidamente de que era imposible leer los nudos sin saber ílico. En la universidad no había clases de ílico, y después de preguntar un poco me enteré de que ninguno de los Gillers del maestro lingüista sabía más que unas palabras sueltas. Eso no me sorprendió mucho, teniendo en cuenta que Il había quedado prácticamente arrasada bajo las botas de hierro del Imperio Atu. Lo poco que quedaba de ella estaba habitado mayoritariamente por ovejas, y si te ponías en pie en medio del país, podías lanzar una piedra al otro lado de la frontera. Sin embargo, fue un decepcionante final para mi búsqueda. Entonces, unos días más tarde, el maestro lingüista me llamó a su despacho. Se había enterado de que había estado haciendo averiguaciones y resultó que él tenía buenos conocimientos de ílico. Se ofreció para darme clases particulares y yo acepté de buen grado su ofrecimiento. Desde mi llegada a la universidad, solo había visto al maestro lingüista durante los exámenes de admisiones
y cuando había tenido que presentarme ante las astas del toro por motivos disciplinarios. Cuando actuaba como rector, el maestro Erma era bastante severo y formal, pero cuando no estaba sentado en la silla del rector, era un profesor asombrosamente hábil y amable. Era ingenioso y tenía un sentido del humor asombrosamente irreverente. La primera vez que me contó un chiste verde, me quedé petrificado. Elodin no daba clases ese bimestre, pero empecé a estudiar nominación con él, en privado. Ahora que ya entendía que su locura seguía un método, todo iba mucho mejor. El conde Trepe se llevó una gran alegría al verme vivo y dio una fiesta de resurrección donde me exhibió con orgullo ante la nobleza de la región. Me encargué un traje a medida para la ocasión y en un arrebato de nostalgia pedí que me lo hicieran de los colores de mi antigua troupe, el verde y gris de los hombres de Lord Greyfollow. Después de la fiesta, y mientras nos tomábamos mano a mano una botella de vino en su salón, le conté mis aventuras a Trepen. No le hablé de la historia de Felurian porque sabía que no me creería. Tampoco pude contarle gran parte de lo que había hecho al servicio del Maer. Por lo tanto, Trepe creyó que Alberon había sido muy generoso al recompensarme, y yo no se lo discutí. Capítulo 145. Historias. Ambrose había estado afortunadamente ausente durante el bimestre de invierno, pero cuando llegó la primavera, volvió como una especie de odiosa ave migratoria. No fue casualidad que el día después de su regreso me saltara todas las clases y me pasase toda la jornada fabricándome un nuevo gramo. Tan pronto como se derritió la nieve y el suelo volvió a estar firme, reanudé la práctica del Ketan. Como recordaba lo extraño que me había parecido la primera vez que lo había visto, me iba al bosque al norte de la universidad, donde podía realizar sus movimientos sin ser visto. Al inicio del bimestre de primavera hubo otra ronda de admisiones. Me presenté al examen con una fuerte resaca y fallé varias preguntas. Me pusieron una matrícula de 18 talentos con 5, con lo que gané 4 talentos y algo de cambio tras pasar a visitar al tesorero. Las ventas del sin sangre habían disminuido durante el invierno, porque había menos comerciantes que visitaban la universidad. Pero cuando la nieve se derritió y los caminos se secaron, los pocos que quedaban en existencia se vendieron rápidamente, procurándome otros 6 talentos. No estaba acostumbrado a disponer de tanto dinero y he de admitir que se me subió un poco a la cabeza. Ya tenía 6 trajes de mi talla y más papel del que podía utilizar. Compré una tinta excelente de Aroe y mi propio juego de herramientas de grabado. Tenía 2 pares de zapatos. 2. Encontré un panléxico hílico, viejísimo y destrozado, enterrado en una librería de Imre. Estaba lleno de dibujos de nudos y el librero creía que era el diario de un marinero. Se lo compré por solo 1 talento y medio. Poco después adquirí un ejemplar de la Erobórica y luego una copia del Termigus Tequina, que podía utilizar como referencia mientras diseñaba esquemas en la privacidad de mi propia habitación. Invitaba a cenar a mis amigos. Abrí disponía de vestidos nuevos y cintas de colores para el pelo. Todo eso, y seguía teniendo dinero en la bolsa. Qué raro, qué maravilloso. Hacia la mitad del bimestre empecé a oír historias que me sonaban. Historias sobre cierto aventurero pelirrojo que había pasado la noche con Felurian. Historias sobre un joven y gallardo arcanista con todos los poderes de Taborlin el Grande. Habían tardado meses, pero mis hazañas en Vintas habían llegado por fin, de boca a oreja, hasta la universidad. Quizás sea cierto que cuando por fin oí esas historias, alargué un poco mi Shaed y me lo puse más a menudo que antes. También podría ser que pasara más tiempo del debido en las tabernas los ciclos siguientes, merodeando en silencio y escuchando lo que se decía. Hasta es posible que llegara a aportar algún detalle. Al fin y al cabo, era joven, y era natural que me deleitara con mi notoriedad. Creía que con el tiempo se pasaría. ¿Por qué no iba a divertirme un poco con las miradas de soslayo que me lanzaban mis compañeros de clase? ¿Por qué no disfrutar de ello mientras durara? Muchas de las historias giraban en torno a la persecución de los bandidos y el rescate de las chicas, pero ninguna se acercaba mucho a la verdad.
No hay historia alguna que pueda recorrer más de 1000 kilómetros de boca a oreja y guardar su forma original. Los detalles variaban, pero la mayoría seguían una trama familiar. Unas muchachas necesitaban que las rescataran. A veces, un noble me contrataba. Otras lo hacía un padre preocupado, un alcalde consternado o un alguacil incompetente. La mayoría de las veces salvaba a dos muchachas, a veces solo una, y a veces eran tres. Eran íntimas amigas, eran madre e hija. Oí una que hablaba de 7 mujeres, todas hermanas, todas princesas hermosas, todas vírgenes. Ya se imaginarán a qué clase de historia me refiero. También había gran diversidad respecto a quién había secuestrado a las chicas. La mayoría de las veces eran bandidos, pero también había tipos malvados, madrastras, hasta engendros. Una historia daba un giro sorprendente y me hacía rescatarlas de unos mercenarios Adem. Hasta hubo un par de ogros. Aunque en alguna ocasión rescataba a las chicas de una troupe de artistas itinerantes, me enorgullece decir que nunca oí historia en que las hubieran secuestrado los Edenarru. Normalmente, la historia tenía uno de dos finales. En el primero peleaba como un verdadero príncipe azul y combatía espada contra espada hasta que todos morían, huían o, de una manera muy apropiada, se arrepentían. El segundo final era el más popular. En él, invocaba el fuego y al rayo del cielo al más puro estilo de Taborlin el Grande. En mi versión favorita de la historia, conocía a un bondadoso calderero en el camino. Compartía con él mi cena, y él me hablaba de dos niñas a las que habían secuestrado de una granja cercana. Antes de marcharme, el calderero me vendía un huevo, 3 clavos de hierro y una capa andrajosa que me volvía invisible. Con esos 3 artículos y mi considerable ingenio, conseguía salvar a las niñas de las garras de un astuto y hambriento troll. Pero aunque circulaban muchas versiones de esa historia, la de Felurian era mucho más popular. La canción que había compuesto también había hecho el viaje hacia el oeste, y como las canciones conservan su forma mejor que las historias orales, los detalles de mi encuentro con Felurian se acercaban moderadamente a la verdad. Cuando Will y Sim me pincharon para sonsacarme más detalles, les conté todo. Tardé un buen rato en convencerlos de que les estaba diciendo la verdad, o mejor dicho, tardé un buen rato en convencer a Sim. Por algún extraño motivo, Will aceptó sin reparos la existencia de los Fata. No podía reprocharle a Sim su incredulidad. Hasta que la tuve ante mí, yo habría apostado todo mi dinero a que Felurian no existía. Una cosa es saber disfrutar con una buena historia, pero creértela es otra muy distinta. Lo que no sabemos, dijo Sim, pensativo, es cuántos años tienes. Y yo sí lo sé, dijo Willem, con el sombrío orgullo de quien finge desesperadamente no estar borracho. 17. Ah, Sim levantó un dedo con gesto teatral. Eso crees, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Pregunté. Sim se inclinó hacia adelante en la silla. Entraste en Fata. Pasaste un tiempo allí. ¿Y cuándo saliste? Descubriste que solo habían transcurrido 3 días, dijo Sim. ¿Significa eso que solo eres 3 días mayor? ¿O envejeciste mientras estabas allí? Me quedé callado un momento. Eso no lo había pensado, confesé. En las historias, terció Willem, los niños entran a Fata y vuelven convertidos en hombres. Eso significa que cuando estás allí te haces mayor. Si te crees lo que dicen las historias, puntualizó Sim. Pues claro, dijo Willem. ¿Acaso vas a consultar el Compendio sobre los fenómenos Fata de Marlock? Búscame ese libro y lo citaré. Sim se encogió de hombros. Bueno, dijo Will, volviéndose hacia mí. ¿Cuánto tiempo pasaste allí? Es difícil calcularlo, dije. No había día y noche y mis recuerdos son un poco imprecisos. Cavilé un rato. Hablamos, nadamos, comimos montones de veces. Exploramos un poco y, bueno, hice una pausa y carraspé significativamente. Retosaron, propuso Will. Gracias. También retosamos un poco.
Conté las habilidades que Felurien me había enseñado y calculé que no podía haberme enseñado más de 2 o 3 por día. Como mínimo un par de meses, dije. Me afeité una vez. ¿Fueron dos? El tiempo suficiente para que me creciera un poco de barba. Will miró al techo y se pasó una mano por la oscura barba que áldica. No, no una barba tan maravillosa como la tuya, cara de oso, dije. Pero a mí me salió barba al menos 2 o 3 veces. Así pues, al menos 2 meses, dijo Sim. Pero ¿cuánto pudo durar? ¿3 meses? ¿Cuántas historias habíamos compartido? ¿4 o 5 meses? Pensé en la lentitud con que habíamos llevado Mishaet de la luz de las estrellas a la luz de la luna y a la luz del fuego. ¿Un año? Pensé en el espantoso tiempo que había pasado recuperándome de mi encuentro con el Fae. Estoy seguro de que no pudo ser más de un año. No sonaba tan convencido como me habría gustado. Willem arqueó una ceja. Pues entonces, feliz cumpleaños. Levantó su copa. O felices cumpleaños. Depende. Capítulo 146. Fracasos. Aquel bimestre de primavera sufrí diversos fracasos. El primero fue un fracaso del que solo me percaté yo. Confiaba en que aprender hílico sería relativamente fácil, pero nada podía estar más lejos de la verdad. En pocos días había aprendido suficiente temán para defenderme ante el tribunal, pero el temán era un idioma muy lógico, y yo ya tenía algunas nociones, porque lo había estudiado en la universidad. Aún más importante, el temán y el atur tenían mucho en común. Utilizaban el mismo alfabeto y muchas palabras estaban relacionadas. El hílico no compartía nada con el atur, ni con el siareu, ni siquiera con el adémico. Era un revoltijo irracional y enredadísimo. 14 modos indicativos, unas extrañas desinencias de tratamiento. No podías decir sencillamente los calcetines del rector. Ah, no, eso era demasiado sencillo. Toda propiedad encerraba una extraña dualidad. Como si el rector fuera dueño de sus calcetines, pero al mismo tiempo, de alguna forma, los calcetines también se convirtieran en dueños del rector. Eso alteraba y complicaba tremendamente el uso gramatical de ambas palabras, como si el simple hecho de poseer unos calcetines alterara fundamentalmente la naturaleza de una persona. Así pues, tras meses de estudio con el rector, la gramática hílica seguía pareciéndome un embrollo indescifrable. Lo único que había conseguido después de tantas horas de trabajo era un poco de vocabulario disperso. Mi comprensión de los modos narrativos era aún peor. Intentaba mejorar practicando con Deoch, pero Deoch no era muy buen maestro y reconoció que la única persona que había conocido que sabía leer nudos narrativos había sido su abuela, que había muerto cuando él era muy pequeño. Después vino mi fracaso en química avanzada, que estudiaba con el Giller de Mandrak e Inisat. Aunque la materia me fascinaba, no me llevaba nada bien con Inisat. Me encantaba la posibilidad de descubrimiento que ofrecía la química. Me encantaba la emoción de los experimentos, el desafío de los ensayos. Me encantaba porque la entendía como un enigma. También he de admitir que sentía una atracción absurda por todo el material que conllevaba. Las botellas y los tubos, los ácidos y las sales, el mercurio y la llama. La química tiene algo primario, algo que desafía toda explicación. ¿Lo sientes o no? Einisat no lo sentía. Para él, la química consistía en publicaciones escritas e hileras de números cuidadosamente anotados. Me hacía realizar la misma titración 4 veces, sencillamente porque mi notación era incorrecta. ¿Para qué escribir un número? ¿Para qué debía tomarme 10 minutos para escribir lo que mis manos podían terminar en 5? Discutíamos. Al principio amablemente, aunque ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Como consecuencia, apenas 2 ciclos después de comenzar el curso, acabamos chillándonos el uno al otro en medio del crisol delante de 30 alumnos que nos miraban boquiabiertos y consternados. Enisat me echó de su clase y me llamó recinillo irreverente que no respeta la autoridad. Yo
Le dije que era un patán petulante que no había seguido su verdadera vocación de escribano de contaduría. Sinceramente, ambos teníamos parte de razón. Mi otro fracaso fue con las matemáticas. Después de oír a Fela hablar emocionadamente durante meses de todo lo que había aprendido con el maestro Brandeur, me propuse ampliar mi sabiduría numérica. Por desgracia, las cumbres más altas de las matemáticas no me sedujeron. No soy ningún poeta. No amo las palabras por las palabras. Amo las palabras por lo que son capaces de conseguir. Del mismo modo, no soy ningún aritmético. Los números que solo hablan de números me interesan muy poco. Debido a mi abandono de la química y la aritmética, disponía de mucho tiempo libre. Parte de ese tiempo lo pasé en la factoría, fabricando mi propio sin sangre, que se vendió prácticamente antes de que llegaran a ponerlo en los estantes. También pasé mucho tiempo en el archivo y en la clínica, investigando para un trabajo titulado Sobre la ineficacia del Rorús. Arwill se mostró escéptico, pero convino en que mi trabajo previo justificaba su atención. También dediqué parte de mi tiempo a los asuntos románticos. Era una experiencia nueva para mí, porque hasta entonces nunca había recibido mucha atención de las mujeres, y cuando la había recibido, no sabía qué hacer con ella. Pero ahora era mayor, y en cierto modo más sabio, y gracias a las historias que circulaban, las mujeres de ambos lados del río empezaban a interesarse en mí. Todos mis romances fueron agradables y breves. No puedo explicar por qué fueron breves, sino suelo expresar algo evidente, que no hay nada en mí que pueda animar a una mujer a desear prolongadamente mi compañía. Simon, por ejemplo, tenía mucho que ofrecer. Era un diamante en bruto. A primera vista no deslumbraba, pero había un gran valor bajo la superficie. Sim era todo lo tierno, bondadoso y atento que una mujer podía desear. Fela estaba loca de felicidad con él. Sim era un príncipe. ¿Qué podía ofrecer yo, en cambio? Nada, la verdad, y menos ahora. Era como una piedra rara que tomas del suelo, llevas un rato, y al final vuelves a tirar al darte cuenta de que, pese a su apariencia interesante, no es más que un trozo de tierra duro. Maestro Kilvin, dije, ¿se le ocurre algún metal que, sometido a un uso continuado durante 2000 años, siga relativamente intacto y sin mella? El corpulento artífice levantó la vista del engranaje de latón que estaba inscribiendo y me miró. Yo estaba plantado en el umbral de su despacho. ¿Se puede saber qué tipo de proyecto planeas ahora, Rey Larquos? Aquellos 3 últimos meses había intentado crear otro esquema tan logrado como mi sin sangre, en parte por el dinero, pero también porque me había dado cuenta de que Kilvin se mostraba más dispuesto a promocionar a los alumnos que pudieran acreditar 3 o 4 esquemas impresionantes. Por desgracia, respecto a eso también me había enfrentado a una serie de fracasos. Se me habían ocurrido más de una docena de ideas geniales, pero ninguna de ellas había llegado a la fase de diseño terminado. La mayoría de esas ideas las rechazó el propio Kilvin. 8 de mis ideas geniales ya estaban inventadas, algunas más de 100 años atrás. Kilvin me informó de que 5 de ellas requerirían el uso de runas que les estaban prohibidas a los Relar. 3 de ellas eran matemáticamente poco sólidas, y me explicó rápidamente por qué estaban condenadas al fracaso, ahorrándome docenas de horas desperdiciadas. Una de mis ideas la rechazó por ser completamente inapropiada para un artífice irresponsable. Argumenté que un mecanismo que redujera el tiempo necesario para volver a armar una balista ayudaría a los barcos a defenderse de los piratas. Ayudaría a defender ciudades del ataque de los jinetes Bisembi. Pero Kilvin no quiso escuchar ninguna de mis explicaciones. Cuando su rostro empezó a ensombrecerse como una nube de tormenta, abandoné rápidamente mis argumentos cuidadosamente planeados. Al final, solo 2 de mis ideas le parecieron sólidas y aceptables, y originales. Pero tras semanas de trabajo, me vi obligado a abandonarlas también, incapaz de hacerlas funcionar. Kilvin dejó su estilete de diamante y el engranaje de latón que estaba inscribiendo, y se volvió hacia mí. Admiro a los estudiantes que tienen en cuenta la durabilidad, Relar Quos.
Pero 1000 años es más de lo que se le puede pedir a la piedra y no digamos al metal. Y más aún si se trata de un metal sometido a un uso intenso. Se lo preguntaba por cesura, claro, pero no me decidía a contarle a Kilvin toda la verdad. Sabía muy bien que el maestro artífice no aprobaba que se utilizara la artificería en conjunción con ningún tipo de arma. Aunque apreciara el trabajo de semejante espada, no le haría ninguna gracia que yo estuviera en posesión de ella. No se trata de ningún proyecto, dije, sonriendo. Solo se lo preguntaba por curiosidad. En mis viajes me enseñaron una espada muy resistente y afilada, y sin embargo, parece ser que tenía más de 2000 años. ¿Conoce algún metal que pudiera durar tanto? Y conservando el filo. Ah, Kilvin asintió con la cabeza. No parecía especialmente sorprendido. existen esas cosas. Magia antigua, podrían pensar algunos, o artes antiguas que ya se han perdido. Esos objetos están desperdigados por el mundo. Aparatos maravillosos, misterios. Existen muchas fuentes de confianza que hablan de la lámpara de llama perpetua. Señaló con un amplio ademán las semiesferas de cristal que había encima de su banco de trabajo. Hasta tenemos unas cuantas cosas aquí, en la universidad. Eso me avivó mi curiosidad. ¿Qué clase de cosas? Pregunté. Kilvin se acarició la barba con una mano. Tengo un artilugio sin cigaldría alguna, que no hace otra cosa que consumir momento angular. Tengo 4 lingotes de metal blanco, más ligero que el agua, que no puedo fundir ni estropear por ningún medio. Una lámina de cristal negro, una de cuyas caras carece de toda propiedad friccional. Una piedra de forma extraña que mantiene una temperatura justo por encima del punto de congelación, sin importar el calor que la envuelva. Encogió los enormes hombros. Esas cosas son misterios. Abrí la boca, pero vacilé. ¿Sería inapropiado que le pidiera que me enseñara alguno de esos objetos? La sonrisa de Kilvin destacaba, muy blanca, contra su barba y su piel oscura. Nunca es inapropiado pedir, Relar Quos, dijo. Los estudiantes deben ser curiosos. Me preocuparía si esas cosas te inspiraran indiferencia. El corpulento maestro artífice fue hasta su enorme escritorio de madera, cubierto por completo de proyectos inacabados. Abrió un cajón con una llave que se sacó del bolsillo y tomó 2 cubos de metal mate algo más grandes que un dado. Muchas de esas cosas no podemos entenderlas, ni utilizarlas, dijo, pero algunas poseen una utilidad notable. Agitó los cubos metálicos como si fueran dados y produjeron un dulce sonido en su mano. A estas las llamamos piedras guardianas. Se agachó y las puso en el suelo, separadas por unos pocos palmos. Las tocó y habló en voz muy baja, tanto que no pude oír lo que decía. Percibí un cambio sutil en la atmósfera. Al principio creí que la habitación se estaba enfriando, pero entonces comprendí por qué me lo había parecido. Ya no notaba el calor que irradiaba de la fragua encendida que había en el otro extremo del despacho de Kilvin. El maestro tomó la barra de hierro que utilizaba para atizar el fuego e hizo ademán de golpearme con ella en la cabeza. Fue un gesto tan casual que me tomó completamente desprevenido y ni siquiera tuve tiempo para encogerme o apartarme. La barra se detuvo a 2 palmos de mi cabeza, como si hubiera golpeado una barrera invisible. No se oyó que golpeara contra nada, ni rebotó en las manos de Kilvin. Levanté una mano con cuidado y chocó contra nada. Era como si el aire intangible que tenía delante se hubiera solidificado de golpe. Kilvin me sonrió. Las piedras guardianas son especialmente útiles cuando se realizan experimentos peligrosos o se prueban determinados materiales, dijo. Crean una barrera táumica y cinética. Seguí deslizando la mano por aquella barrera invisible. No era dura, ni siquiera sólida. Cedió un poco cuando la empujé y tenía un tacto resbaladizo, como el cristal untado con mantequilla. Kilvin me miraba con expresión divertida. Sinceramente, Relar Quos. Hasta que Elod inició su propuesta, pensaba llamar a tu artilugio para detener flechas la guarda menor. Frunció un poco el entrecejo. No era del todo acertado, desde luego, pero sí mejor que esas bobadas dramáticas de Elodin.
Apoyé todo el cuerpo contra la barrera invisible. Era sólida como un muro de piedra. Al mirarla más de cerca, aprecié una sutil distorsión en el aire, como si mirara a través de un cristal ligeramente imperfecto. Esto supera por mucho a mi atrapaflechas, maestro Kilvin. Cierto, concedió Kilvin. Se agachó, recogió las piedras guardianas del suelo y volvió a murmurar algo. Cuando la barrera desapareció, me tambaleé un poco. Pero tu astuta invención podemos repetirla cuantas veces queramos. Este misterio, en cambio, no. Sostuvo los dos cubos de metal en la palma de su manaza. Esto es útil, pero no lo olvides. La astucia y la prudencia benefician al artífice. Nosotros desempeñamos nuestro trabajo en el reino de lo real. Cerró los dedos sobre las piedras guardianas. Dejemos el misterio para los poetas, los sacerdotes y los locos. Pese a mis otros fracasos, seguía progresando mucho en mis estudios con el maestro Elodin. Me aseguró que lo único que yo necesitaba para mejorar como nominador era tiempo y dedicación. Yo le di ambas cosas, y él las utilizó de extrañas maneras. Pasábamos horas descifrando adivinanzas. Me hizo beberme una pinta de aguardiente de manzana y luego leerme la Teofanía de Tecam de cabo a rabo. Me hizo llevar los ojos vendados durante 3 días seguidos, lo que no mejoró mi rendimiento en las otras asignaturas, pero les hizo mucha gracia a Will, y así. Me animó a averiguar cuánto tiempo podía permanecer despierto, y como podía permitirme todo el café que quisiera, aguanté casi 5 días, aunque al final me puse muy frenético y empezaba a oír voces. Y entonces ocurrió el incidente del tejado del archivo. Por lo visto, todo el mundo ha oído hablar de ello en una u otra versión. Se estaba preparando una tormenta monumental, y Elodin decidió que me convenía pasar un rato a la intemperie. Cuanto más cerca de la tormenta, mejor, dijo. Elodin sabía que Loren jamás nos permitiría acceder al tejado del archivo, así que le robó la llave. Por desgracia, cuando la llave salió volando, nadie supo que estábamos atrapados allí arriba, y por eso nos vimos obligados a pasar toda la noche en el tejado de piedra, atrapados en medio de una tormenta violentísima. A media mañana el tiempo se apaciguó lo suficiente para que pudiéramos gritar pidiendo ayuda a los del patio. Entonces, como al parecer no había ninguna otra llave, Loren tomó el camino más corto e hizo que unos cuantos secretarios robustos derribaran la puerta que llevaba al tejado. Nada de todo eso habría supuesto ningún problema grave si, justo cuando había empezado a llover, Elodie no se hubiera empeñado en que nos desnudáramos, envolviéramos nuestra ropa en una tela encerada y la bajásemos hasta el patio atada a un ladrillo. Según Elodie, eso nos ayudaría a experimentar la tormenta en toda su plenitud. El viento azotaba más fuerte de lo que Elodin había previsto y se llevó el ladrillo y nuestro atillo de ropa, lanzándolos por el cielo como si fueran un puñado de hojas. Así fue como perdimos la llave. Estaba en el bolsillo de los pantalones de Elodin. Por eso fue que el maestro Loren, Distrel, el Guiller de Loren, y 3 secretarios musculosos nos encontraron a Elodin y a mí, desnudos y empapados como 2 ratas ahogadas, en el tejado del archivo. Al cabo de 15 minutos, toda la universidad sabía lo ocurrido. Elodin se partía de risa con todo aquello, y aunque ahora le encuentro el lado cómico, en aquel momento no me hizo ninguna gracia. No los aburriré con toda la lista de nuestras actividades. Basta decir que Elodin puso un gran empeño en despertar mi mente dormida. Un empeño ridículo, la verdad. Y para gran sorpresa mía, nuestro trabajo aportó beneficios. Aquel bimestre llamé al viento 3 veces. La primera vez detuve el viento durante el tiempo que se tarda en hacer una inspiración lenta. Fue en lo alto del puente de piedra, en plena noche. Elodin estaba conmigo, dirigiéndome. Con eso, quiero decir que me empujaba con una fusta. Yo estaba descalzo y bastante borracho. La segunda vez fue, inesperadamente, mientras estudiaba en volúmenes. Estaba leyendo un libro de historia de Il cuando, de pronto, el aire de la cavernosa habitación me susurró. Escuché cómo Elodin me había enseñado, y entonces pronuncié el nombre en voz baja. Con la misma suavidad, el viento oculto se agitó hasta convertirse en brisa, asustando a los alumnos
y provocando el pánico entre los secretarios. Unos minutos más tarde, el nombre desapareció de mi mente, pero mientras aquello duró, tuve la certeza de que, si quería, podía provocar una tormenta o un trueno con la misma facilidad. Tuve que contentarme con esa certeza. Si hubiera llamado impetuosamente al viento dentro del archivo, Loren me habría colgado por los pulgares sobre la puerta principal. Quizá no les parezcan grandes proezas de nominación, y supongo que tienen razón, pero llamé al viento por tercera vez esa primavera, y a la tercera va la vencida.